Nos acompaña para esto la subdirectora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia, y le paso las primeras preguntas a nuestra amiga, a nuestra compañera Carolina. Subdirectora, bienvenida aquí a Choc de Opiniones. Quisiera preguntarle qué medidas ha tomado Migración en la estación San Vicente tras los desafortunados hechos ocurridos el día 2 de marzo. Bienvenida. Mira, muchísimas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad. Este es un tema sumamente complejo. Los destrozos se calculan ya al día de hoy arriba de $1 millón. Estamos hablando que es la estación temporal de recepción migratoria a donde se albergaban los casos de personas más vulnerables, con familias, aquellas personas que también se encuentran enfermas, que han sufrido quizás algún embate, algún tipo de lesión en medio de la selva. Es un tema muy complejo. Esperamos una oleada, lamentablemente, en los próximos días de personas. Sin embargo, hay que adaptarnos, hay que ser lo más resilientes posibles con los pocos recursos que tenemos. Para nosotros es un tema que, si bien es derechos humanos, también es un tema de seguridad de la provincia de Darién, de la República de Panamá, y de seguridad también de las propias personas migrantes. Entonces, es un tema con el que el Estado panameño, y óigase bien que hablamos de Estado panameño, debe dar el ejemplo para que algo como esto tan atroz no se vuelva a repetir. Se pusieron en riesgo las vidas de todas las personas que se encontraban en ese lugar, funcionarios de migración, migrantes, Senafrón. Es importante también indicar, nos los han preguntado bastante, ni los funcionarios de migración utilizan armas de reglamento, pero las personas de Senafrón, también las unidades del pie de fuerza asignadas a los GTRM, no utilizan armas en las GTRM. Entonces, estábamos, sea como sea, en una posición de desventaja. Definitivamente las personas que iniciaron esto no tienen un perfil humanitario. La caracterización del flujo no se puede criminalizar la migración. Sin embargo, son personas que tienen que responder ante la justicia por actos violentos, actos vandálicos, y que sea como sea, impactan la operación flujo controlado que mantiene la República de Panamá, también como una estrategia contra el crimen organizado transnacional. ¿Cuál es el plan con este centro luego de este incendio? ¿Se va a reparar? ¿Qué vamos a hacer con esta situación, señora Saravia? Mira, definitivamente nosotros nos encontramos en la fase de limpieza, nos encontramos haciendo prospectivas con diferentes tipos de materiales. No hay tiempo de hacer modulares nuevos. Estamos tratando, y repito, de ser resilientes con esto, de luego de la limpieza poder verificar con las autoridades competentes en gestión humana de riesgos y protección civil que la estructura, ver qué estructuras en realidad son seguras, las que no tendrán que ser removidas, y tendremos que utilizar carpas. Además hay un tema de descarte. De hecho, el día de hoy las unidades del MEF y de bienes patrimoniales a Darién. Esto no es, como mal muchos piensan, una obra de los organismos internacionales. Esta es una obra del gobierno panameño, del Estado panameño. Entonces también hay un trámite protocolar que la verdad ha sido en estos días bastante rápido, pero con el que hay que cumplir para tener todas las formalidades de rigor. Entonces, definitivamente tenemos que seguir asistiendo a las personas. De otra forma, estas personas estarían, dicho a calzón quitado, en buen panameño, regadas por todo Darién o regadas por todo el istmo panameño. Tenemos que darles esta asistencia humanitaria, y definitivamente el terreno va a seguir siendo utilizado en este sentido. Bien, licenciada Saravia, yo tengo una pregunta que me retumba en en la memoria, la conciencia de todos los panameños cuando vemos esto. Nosotros estamos haciendo, yo digo nosotros, el pueblo, el Estado, un esfuerzo por atender a estas personas. Este es un tema humanitario, lo sabemos, y nadie quiere dar la espalda. Estamos muy conscientes del drama que viven los migrantes en el mundo, pero en el micromundo nuestro, en nuestra región, el problema lo atendemos aquí en Panamá, y el más difícil está en Darién. Sin embargo, nos cuesta reconocer
cómo un conflicto que aparentemente es doméstico entre 2 o 4 personas se convierte en la debacle prácticamente en una conflagración, en un escenario de guerra, en una entidad que lo que está es brindándole asistencia. Eso por un lado, y por el otro el tema de la seguridad. Son dos temas que me gustaría que nos reseñara cómo es que pasó esto y qué seguridad tienen en adelante. Me preguntas exactamente cómo pasó el incidente del fin de semana. ¿Cómo pasó? Sí, pero también cómo se fue hasta allá, cómo un incidente que aparentemente fue de, no sé, 2 o 4 personas se convierte en la destrucción total de las instalaciones que precisamente es para los inmigrantes, y si ahí no había ninguna seguridad que permitió que eso llegara hasta allá. Es una pregunta que se hace de la comunidad, nos hacemos todos, que nos preocupa además. Mira, precisamente porque es que quienes iniciaron esto eran criminales, era una disputa y esto está consignado así en el expediente del Ministerio Público, en el expediente revisado también por el juez de la causa. Es algo que se puede verificar. Esto inició por una disputa entre dos migrantes femeninas por una carpa, por un espacio, y terminó en un motín, terminó en un incendio. Y sinceramente, y te doy una opinión muy personal, esto subió de nivel tanto por el hecho de que nos encontrábamos ante delincuentes, ante personas violentas. Esto y es algo que ustedes también pueden comprobar en su labor periodística. Aquí no se puede decir que había una vulneración en contra de estas personas, que había una violación de derechos, que estaban protestando porque no se les daba alimentos, nada de eso. Es algo que creció, es algo que si bien las unidades de migración y el Senafront intervinieron, que si bien tuvimos la asistencia de las unidades de emergencia asignadas a la provincia de Darién, que pudieron manejar la situación, no usamos armas en la GTRM por norma internacional, por ser un centro de humanitario, un centro temporal de recepción migratoria. De hecho, hubo las unidades, o sea, las personas que salieron heridas fueron 4 unidades del Servicio Nacional de Migración que fueron golpeadas, y yo debo en este punto resaltar y aplaudir la labor tanto de las unidades de migración como de Senafront presentes, porque tal vez incluso si no hubiera habido un trato respetuoso y pacífico de la situación, esto hubiera crecido aún más. Nuestros funcionarios en algún momento, un grupo pequeño quedaron de alguna forma atrapados por ellos, y poco a poco pudimos llevar entre la acción de emergencia y la disuasión a bajar el nivel, porque vuelvo e insisto, aquí si bien y ya fueron trasladadas al sistema penitenciario esta madrugada por instrucciones del juez de la causa, debo indicar que aquí había más de 250 personas, y que obviamente nosotros tenemos que de alguna manera alzar la voz también e indicar la caracterización de estas personas no era una caracterización 100% humanitaria. Quien hace esto, llámese migrantes o llámese nacionales, hablamos de personas con un nivel de violencia muy alto, y es algo que nuevamente no podemos permitir. Existen incluso teorías que se ven en otras latitudes a donde indican que solamente el hecho de ser migrante irregular pudiera tomarse en ciertas condiciones como un atenuante penal. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso y tienen que responder ante la justicia sin fueros ni privilegios. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, licenciada Sarabia, en este tema? Mira, yo creo que estamos, y lo que te pueda indicar son lecciones aprendidas, que el día de mañana pudiéramos tener muchas más. Definitivamente nuestros protocolos tienen que ser verificados. Definitivamente también tenemos, y lo digo desde el lado de los funcionarios del Servicio Nacional de Migración, la capacitación que se les da, no solamente en temas de mediación, sino también en temas de defensa. Y aquí hay que hacer un alto, porque siempre que se habla de la migración, se habla del tema de derechos humanos, y poco, y nos da miedo a veces tocar el tema de seguridad.
pero definitivamente la migración irregular, y esto no es criminalizar al migrante, pero está vinculada con temas de seguridad. Nosotros tenemos una gran oleada de países. En el 2003 pasaron nacionales de 108 países a nivel mundial. Quizás lo que más detectamos, lo que más vemos, lo que más abunda son personas de nacionalidad venezolana, ecuatoriana, de este continente, colombianos, haitianos. Sin embargo, son países que en su mayoría, si bien, por ejemplo, con Ecuador, con Colombia tenemos buen intercambio de información en base de datos, no pasa necesariamente así con Venezuela. Quien se atreve a hacer esto y quien está detrás de estas grandes oleadas de migración irregular, y que Panamá y con los operativos se ha demostrado las diversas acciones que existen con las autoridades competentes, con la Fiscalía de Crimen Organizado. Debo resaltar su papel del Ministerio Público. Aquí estamos hablando de redes criminales que se dedican a traficar personas, a tratar personas con alto nivel de violencia, y creo que eso es parte de lo que nos lleva a este análisis. No criminalicemos a la persona migrante, pero sí prestemos atención al contexto de seguridad. La seguridad debe armonizar y debe ser parte del derecho humano que se brinda a nacionales y extranjeros en el país, y eso incluye también a las personas migrantes. Dentro de estos grandes grupos de personas se esconden personas violentas, personas con prontuarios, personas que están siendo requeridas. Panamá sí lo ha demostrado, deportando, expulsando y muchas veces también enviando personas requeridas por delitos graves, por delitos que tienen pendientes con la justicia el pago de sus condenas. Puedo resaltar temas no solamente como terrorismo, como tráfico de armas, drogas, personas, sino también pedófilos. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar como país. Hemos hecho un gran esfuerzo, requiere el compromiso de los demás estados, y Panamá tiene que seguir tomando este tema como un tema de Estado y como un tema que también se enmarca dentro de la seguridad, no solamente en el tema de derechos humanos, porque se ha demostrado que Panamá es y los panameños somos humanitarios. Señora Saravia, ya para finalizar, yo sé que hay muchas personas, muchos panameños que se cuestionan el hecho de todos los fondos que utilizan para esta ayuda humanitaria, que si bien es cierto, sí es una ayuda humanitaria, pero se desconoce la participación de otros países en la misma labor que lo hace Panamá. O sea, creo que Panamá destina mucho dinero en algo que usted bien lo acaba de mencionar. No se puede pues poner a todos en una bolsa, pero hay muchas personas criminales, hay muchos delincuentes, la travesía es muy peligrosa. Entonces, con esto, con esta introducción, mi pregunta es, ¿hasta cuándo Migración piensa dar esta ayuda humanitaria en esta gran escala? Yo creo que aquí también hay que ver todo el bosque, no solamente el árbol. ¿Qué pasaría si estas personas ingresan a Panamá y no solamente no se les da esta asistencia, sino no se tienen lugares para la estancia? Yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo para que otros países, que a diferencia de otros países muy cercanos a nosotros vemos escasa población, para no decir que no hay, porque lo cierto es que hay momentos, sobre todo, que hemos tenido pico de este tipo de población migrante, de alguna manera indigente en las calles, y hemos tenido una operación fuera de control. Parte de la operación Flujo Controlado es precisamente una estrategia para que no pase lo que pasa en otras latitudes, en donde el territorio completo se encuentra en manos de criminales organizados que trafican a estas personas. Gracias a Dios en Panamá no existen noticias, y esperemos que no existan así, como migrantes o grupo de personas muere asfixiada en contenedor, por decirte un ejemplo que podemos ver en otros países un poco más allá al norte de Centroamérica. Definitivamente debe existir un compromiso de los países. Cada país ve la migración un poco de forma distinta. No recibimos información al día de Colombia. Quizás con el país que hemos tenido una mayor coordinación ha sido con Costa Rica. Algo que también es una lección aprendida y que deberíamos, y aprovecho la oportunidad, es poder hacer, si bien respetar el debido proceso en los procesos de deportaciones y expulsiones, hacerlo menos burocrático en el tema de órdenes de compra y demás. Yo aprovecho para compartirles que si bien nosotros hemos
aumentado y reforzado el perfilamiento, también asimismo la cantidad de deportaciones y expulsiones de medidas de aplicaciones de la ley migratoria, pero esto también genera un costo sumamente alto para Panamá. Entonces, parte de la asistencia humanitaria que se da también es a razón de poder cuidar el territorio nacional de las redes de crimen organizado que los asisten dentro de la ruta de la migración. Licenciada María Isabel personas. Saravia, le agradezco mucho la intervención muy detallada. Desgraciadamente, el Estado panameño ha perdido entre 500 y 800 mil dólares. Definitivamente debe ser más de eso. Ella dijo que 1 millón se calcula millón. ya el daño Sí, arriba de del 1 millón. dos- Arriba de un millón, 200, imagínate. pero ahora ya vamos arriba de 1 millón. Sí, bueno, eran cifras de ayer, Sí, las cifras a veces 1 se millón. actualizan, Bueno, claro. más allá del dinero, también está el tema que ese dinero está destinado para un propósito humanitario y desgraciadamente Sí. sucedió lo que sucedió. Pero bueno, licenciada, le agradezco mucho, manténganos al día con relación a este tema y cómo esas lecciones aprendidas van a ser aplicadas en esa región con relación a la seguridad tanto de migrantes como de los funcionarios que están atendiendo Así es. a los migrantes. Y las Muchas puertas de gracias. show Muchas de gracias opiniones, a por ustedes. supuesto, abiertas siempre. Así es, para que están se- abiertas nuestras puertas. María Isabel Saravia.